Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, esta es su emisora Buscuenti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Lorena en su segmento Volviendo el Diseño de Dios, así que le damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Muy bien, gracias a Dios. Muy bendecida y agradecida con Dios de estar aquí nuevamente esta semana y pues compartiendo un nuevo tema que el Señor me dio. Dice, vuelve a casa. Ese es el tema de hoy. Bueno, iniciemos entonces. Muy bien. Pues bueno, antes que nada quiero hacer una oración. Señor, te damos gracias por este nuevo día que nos has dado a todos, Señor. Gracias por la bendición que tenemos de ser tus hijos, de tener al Espíritu Santo en nosotros, que nos guía a toda verdad, a toda justicia. Bendecimos todas las vidas de esas personas que en este momento nos van a oír y más adelante en el transcurso del tiempo va a llegar este video a esas personas que están necesitando esta palabra. Señor, tú conoces los corazones y escudriñas lo profundo del corazón del hombre, así como también, Espíritu Santo, escudriñas lo profundo de Dios. Hoy te pido, Señor, que tú seas dirigiendo esta palabra en el tiempo, en los aires, y llegue al espíritu de esos hombres, de esas mujeres que están necesitando esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues ahora quiero agradecerles que se conecten a esta estación. Y quiero comentarles que el Señor me dio este tema. Yo le decía, Señor, ¿qué quieres que comparta? ¿Qué quieres que comparta? Porque puede uno agarrar de libros, puede uno agarrar de talleres que doy a mujeres y todo esto, pero le decía, dime qué quieres que comparta. Y estaba muy atenta, muy alerta con mis oídos espirituales buscando, ¿no? ¿Qué me quieres decir? Y ciertamente sí, me dio a través de alguien una palabra que dijo, vuelve a casa, y eso sentí en mi espíritu algo bien fuerte y dije, ok. Y luego, más adelantito, una persona habló sobre venir a la mesa, ¿no? Y me recordó el versículo de David cuando manda a llamar a Mefiboset, ¿no? Y entonces entendí lo que Dios quería que hablara. Y entonces, este es el tema de hoy y quiero poner esto asentado. Vamos a ver segunda de Samuel del 9, capítulo 9, versículo 3 al 6 y primera de Samuel 20, 15. Y voy a sentar primero primera de Samuel 20, 15. Y este pacto hizo David con Jonatán. Dice, no apartarás tu misericordia de mi casa. Ese pacto fue lo que le pidió a Jonatán a David, que era su amigo amado, ¿no? Cuando Jehová destruye de la tierra uno a uno de los enemigos de David, no elimines a mi nombre. Sí, le hablaba de eso. No elimines, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Eso fue lo que le pidió, ¿no? Y más adelante vemos que David estaba en un momento donde él se recordó. Y David le pregunta, dice, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a que yo haga misericordia de Dios? Preguntó a uno de sus sirvientes. Y eso a mí me conmueve porque nosotros, como hijos de Dios, siempre el Espíritu Santo nos está hablando. Siempre nos está hablando para hacer lo bueno, para hacer extender misericordia. Y yo estoy segura que David no vino de su mente humana ni sus deseos humanos. Es el mismo Espíritu que le recordó en ese momento, ¿no? Y que él hace esa pregunta. Y dice aquí, y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los dos pies. ¿Dónde está? Preguntó David, ¿no? En casa de Maquir. Entonces, el rey David envió casa de Maquir por él. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David. Y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Entonces, aquí cuando habla, he aquí tu siervo, estamos hablando que cuando habla uno de que Señor, como le hablamos nosotros a Jesús, como le hablamos a Dios, Señor, Padre, ¿no? Señor representa que somos de Él, que somos pertenencia de Él, que Él es nuestro dueño. Entonces, en esta manera que
He aquí tu siervo, le dice Mefiboset, le está diciendo, tú eres mi dueño, ¿no? Entonces, estamos viendo que esa misericordia que le pidió Jonatán en ese tiempo a David, dice, no se aparte tu misericordia de mi casa, de mi nombre, que estaba diciendo Jonatán, que no se ha quitado mi nombre, ¿verdad? De la casa de David. Aquí extiende misericordia y es algo bien interesante, porque misericordia es la palabra hebrea gesed, ¿sí? Misericordia es la palabra hebrea gesed, que se usa para singularizar el amor leal de Dios para su pueblo. La palabra bondad, fíjense, algo bien curioso, la palabra bondad es la misma palabra hebrea gesed. Entonces, ¿qué está hablando así? Cuando pregunta David, no queda nadie de la casa de Saúl a quien yo pueda mostrar la bondad, o sea, gesed se usa para bondad, pero también para misericordia. Entonces está hablando David que yo pueda ser la bondad de Dios, ¿no? Entonces nosotros somos llamados a ser la extensión de Cristo, a ser la bondad de Cristo, a ser la bondad de Dios. Porque David es un tipo y sombra de Jesús. David es un tipo y sombra de Jesús. Y nosotros ya tenemos al Espíritu de Dios, tenemos al Espíritu Santo. Entonces tenemos la palabra de Dios en nosotros y nosotros somos llamados a extender, a dar esa misericordia, a dar esa bondad. Y entonces David entendía el amor leal de Dios para con él y su pueblo. David lo entendía perfecto. Era esta clase de amor que quería mostrar a Mefiboset. Había quedado huérfano y cojo a la edad de 5 años. Yo estoy segura que esa sirvienta, esa mujer que quiso salvarlo de sus enemigos, que tal vez lo hubieran asesinado y salió con él huyendo, ¿verdad? Dicen de noche. Entonces, ¿qué pasa? Esa mujer tenía una buena intención. Así como tú y yo muchas veces tenemos buenas intenciones, pero lisiamos en el caminar a personas. Lisiamos a mucha de esa familia, o tal vez alguien nos lició, ¿verdad? Espiritualmente hablando. Podemos tener todas nuestras extremidades, poder caminar, poder ver, poder hacer, pero en lo espiritual nos lisiaron o nosotros lisiamos a alguien. Y teníamos buena intención, pero por ignorancia y no nos hemos dado cuenta. Y entonces dice que este niño, ¿verdad? A los 5 años fue lisiado, fue dañado. Me imagino que cayó de su columna o algo pasó para no poder caminar. Mefiboset fue traído a David. Era natural que Mefiboset sintiera mucho temor al ser traído ante David. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, pues era el único que podía reclamar el trono, ¿no? Pues venía de Saúl, ¿no? Y me imagino yo que él podía decirme, y me está llamando para matarme, para quitarme de su camino, ¿verdad? Entonces sí, fue traído entre él y él tenía mucho temor. Aquel pensaría que David lo buscaba para quitarle la vida, ¿verdad? Mefiboset se llevó la gran sorpresa. En vez de castigo, recibió misericordia. Y aún más recibió las tierras de su abuelo, Saúl. David le tomó para que comiese a su mesa tal gesed, o sea, tal bondad, el amor leal del pacto. Entonces nosotros tenemos un pacto con Jesús. Nosotros somos traídos al pacto de la gracia. De la gracia es un favor no merecido. Y nosotros tenemos que estar extendiendo ese favor no merecido que también hay en nuestro entorno, personas que nos han dañado, que nos han lisiado, ¿verdad? Y que nosotros tenemos que extender esa gracia del favor no merecido, de ese amor leal como nos lo dio Jesús, ¿verdad? Que aún sin merecerlo, Él entregó su vida, aún sin merecerlo nosotros, Él entregó su vida por amor, ¿no? Entonces, Mefiboset no podía comprender la acción de David. Aquel que se consideraba a sí mismo, o sea, aquel se consideraba a sí mismo como un perro, dice en la Biblia. Dice en la palabra de Dios que se consideraba como un perro. ¿Se imaginan en aquel tiempo que no había a lo mejor las sillas de ruedas, todas esas cosas que hay ahora, ¿no?
O sea, cómo se conducía arrastrándose en el piso entre la gente que caminaba, cómo estaban sus ropas, no me puedo imaginar. O sea, él se consideraba como un perro, porque era una persona lisiada. No me imagino todo lo que vivía de enfermedad en su corazón, en su mente, su autoestima. O sea, todo lo que se lamentaba y todo lo que a lo mejor se quejaba, a lo mejor había amargura en su corazón, a lo mejor había tristeza, había tantas cosas como tú y como yo, que probablemente estemos viviendo cosas que vivimos, ¿no? Y yo les digo a esas personas, esas mujeres, esos hombres, esos jóvenes, que probablemente te lisiaron en tu casa, que te corrieron de tu casa, te sacaron de tu casa, porque tú no llenabas las expectativas de tu familia, porque fallabas, porque te miraban que ibas con error, o con pecado, ¿no? A lo mejor tenías tus vestiduras sucias para ellos. ¿Qué es decir eso? Que tal vez no les gustaba en el ambiente donde estabas tú. No les gustaba cómo tú te comportabas o cómo vivías, ¿no? Y que fue más fácil desecharte. Entonces, ciertas formas, ciertas situaciones nos han lisiado la vida, pero el Señor está diciendo, vuelve a casa porque el rey te mandó llamar. El rey te mandó llamar. Y David representa a Jesús. Es un tipo y sombra a Jesús. No es que David fuera Jesús, pero era conforme al corazón de Dios y es como una sombra de lo que sería Jesús, ¿no? No quiere decir que fuera Jesús, pero es una sombra de lo que llegaría a ser Jesús en el presente hoy, ¿no? Entonces nos está diciendo, el rey te mandó llamar. Él vino a los enfermos. Él vino a los que necesitaban médico, no a aquellos que se creían sanos, porque dice, yo he venido a los enfermos, no a los sanos. Y no es que dijeran, no hay enfermos, sino hay personas que se creen sanas. Hay personas que se creen, yo estoy bien, yo estoy feliz, a mí nadie me hace falta nada. Y está bien si eso es tu creencia, pero te exhorto a que le digas a Dios, Dios, examina mi corazón y muéstrame si hay camino de perversión en mí. Porque muchas veces nuestra ceguera, nuestra venda no nos deja vernos. Estamos viendo siempre, juzgando al prójimo, viendo la paja del ojo del hermano. Pero una viga que tenemos en el ojo no nos deja vernos. Y yo te exhorto esa parte. Porque tal vez nosotros hemos sido, ¿verdad? Inconscientemente como la criada, que lisiamos a alguien y que la dejamos ahí tirada y quisimos hacer una buena acción, no fue intencional, pero no sabemos qué tanto daño pasó aquella persona. Y yo te invito ahora que Dios te revele, que tú le pidas a Dios que te revele si hay en ti algo que hayas tú lisiado a alguien, la hayas inconscientemente, porque yo creo que no hay una maldad tal en el hombre de nosotros, pues estamos hablando a los creyentes de hacer la maldad, pero muchas es inconsciente, no lo que dices, cómo lo dices, ¿no? Y hieres el corazón, lastimas. Y ciertamente cuando habla de lisiarlos, que los pies, no podía caminar, los pies representan mucho. Los pies representan el avance, el caminar. Los pies representan ir a llevar las buenas nuevas. Jesús nos diseñó para ir y llevar las buenas nuevas de salvación. Jesús nos diseñó para ser nosotros mensajeros de las buenas nuevas. Nos envió para ir y hacer discípulos. Implica caminar, avanzar, ¿no? Y no hablo de los pies, porque hay gente que puede ser inválida en su cuerpo, pero en su espíritu, en su mente son libres. No hay esclavitud. No estoy hablando de ese tipo de parálisis, de ese tipo de discapacidad. Estoy hablando de la discapacidad del corazón, del espíritu, de la mente. Entonces, muchas veces cuando está hablando en este sentido de los pies, yo lo voy a aplicar en lo espiritual, ¿no? En lo espiritual que implica avance, que implica derribar argumentos, derribar y avanzar, quitar todo aquello que se pone delante de nosotros, impidiéndonos el avance, ir a conquistar lo que ya se nos fue dado. Entonces, Mefiboset no podía comprender la acción de David, aquel que se consideraba a sí mismo como un perro, una persona lisiada de los pies.
sin familia y cuyo destino, ¿verdad? Hubiera sido la muerte. Sin embargo, David lo perdonó y lo tomó como si fuese su propia familia. Y lo perdonó, ¿por qué? Porque tal vez en ese tiempo, me imagino yo que se quitaba todo obstáculo, ¿no? Todo aquella, pero David era noble, tenía un corazón conforme a Dios, porque jamás tentó contra la vida de de Saúl, aun cuando tenía en su mano, como le decían sus allegados de David, ¿no? Sus valientes, les decía, Dios te ha puesto para que lo quites. ¿Quién soy yo? Para quitarle al ungido de Dios la vida. O sea, él entendía que la vida estaba en las manos de Dios, no de él. Él tenía un temor reverente a Dios. Entonces, imagínate que lo vaya a hacer con el hijo de Jonatán si lo amaba. Entonces, David lo perdonó y lo tomó como si fuese su propia familia. Lo abrazó. Entonces, yo te digo, ¿qué es aquella cosa? ¿Qué es aquellas personas que a lo mejor te lisiaron a ti? Puede haber sido, ¿verdad? Y que tú dices, no lo quiero volver a ver o no quiero saberla, aunque sea un hermano, aunque sea un padre que dices, ya no voy a volver nunca. Yo te digo, todos cambiamos. Dios extiende misericordia y cambia a las personas. Tú acércate, vuelve a casa, dice el Padre. Vuelve a casa, el Rey te mandó llamar. Ve, acércate, busca. Aquí dice perdón, esta escena es parecida al hijo pródigo. Esta escena es parecida a la del hijo pródigo, ¿verdad? En el cual su padre le recibe como, en el cual su padre le recibe como un hijo con todos los privilegios de un hijo y no como siervo. Sí se recuerdan de esa historia, ¿no? Que malgasta toda la herencia y que después estaba este hijo ya al punto que estaba ahí queriendo comer de los cerdos, del hambre que tenía, y dice, allá los peones de mi padre comen mejor, voy a volver con el padre, aunque tenga que estar como peón, pero reconoció lo que había dejado, reconoció la casa del padre. Y yo te digo, aquellos que hemos sido hijos de Dios, que hemos vivido la gloria de Dios, que hemos vivido las promesas, que hemos vivido contestaciones, oraciones contestadas, y que por situaciones, por circunstancias nos fuimos apartando sin darnos cuenta. Y ahora estamos en el mundo, que ahorita podemos estar ahorita y decir, yo me acuerdo que yo sentía eso, yo me acuerdo que Dios me contestaba, pero ¿qué pasó? Empecé a querer gastar en el mundo y me envolví en cosas que ahora ya me siento apartado, que ya no soy acepto, me siento indigno. El Padre te dice, vuelve a casa, te estoy esperando con los brazos abiertos. Esto que tú hiciste, yo ya lo había visto desde antes que lo hicieras y no te estoy condenando, levántate y vuelve a casa, porque mis brazos están abiertos y te voy a hacer un banquete y te voy a vestir de nuevo y te voy a poner el anillo y vas a volver a disfrutar de la identidad de hijo, de estar presente en la casa de tu padre. Dios quiere eso para nosotros. Entonces David mostró en esta acción que la bondad de Dios es una acción que restablece. Tú y yo somos llamados a tener esa bondad que restablezca relaciones, que seamos mediadores de paz. Tú y yo estamos llamados como hijos de Dios, conectados con Cristo por medio de su palabra, por medio de la sangre, por medio del Espíritu. Somos llamados a vencer la carne, a vencer el ego, a vencer el orgullo, a vencer lo que creemos que debe ser, porque la palabra es la única luz verdadera, la luz que te alumbra donde estás, la luz que te ilumina donde estás parado, la luz que te va a llevar por el camino correcto y te va a alumbrar hacia dónde es tu dirección, hacia dónde es tu verdadera dirección. Aquellos hombres que han dejado sus familias por situaciones, la que sea, vuelve a casa. Vuelve a casa. Los deleites de la carne son temporales, pero lo que Dios nos quiere dar son cosas eternas, verdaderas. Aquellas jovencitas que las marcaron porque sus padres las lisiaron.
Aquellas jóvenes que les decían y les hablaban de pobreza y vivieron escasez, tantas cosas, pudieron haber sido lisiadas y ahora dice, es que yo quiero tener y yo quiero tener y yo quiero disfrutar y quiero cosas materiales porque ciertamente estás buscando. Y no te digo que no estés lastimada y no te digo que no hayas sido dañada. A lo mejor sueños se te truncaron, te lisiaron cuando tú querías emprender una carrera, no se puede, no hay, no hay, no hay. No conocíamos el lenguaje de Dios. Pero ahora yo te digo y te invito, busca a Dios. Busca a Dios. Dios te quiere sacar de ese vacío, de esa forma vana de vivir, que tal vez en una manera, por tener los recursos, estás tu cuerpo entregándolo por tener cosas materiales. También los hombres. ¿Cuántos hombres hay ya que su cuerpo lo usan para tener dinero, para tener cosas materiales, por querer tener? Es una forma de lisiado, es una forma de estar lisiados en el avance, en el caminar a lo que Dios nos ha llamado. Y dice el Padre, vuelve a casa, pídeme. Yo sé, dice, pídeme y se te dará. ¿Por qué? Porque Él te está diciendo, yo te quiero liberar de eso, yo te quiero sanar de aquellas cosas. ¿Y qué es lo que está pasando? Tú le puedes decir, Señor, esto me gusta. Es que esto, ayúdame tú, porque yo con mis fuerzas nunca voy a salir. Siempre voy a estar en esa situación. Ayúdame, cualquiera que sea. Nosotros tenemos la conciencia y Dios usa la conciencia para traernos confrontación, para exhortarnos a salir de ese camino. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo David? David mostró en esta acción que la bondad de Dios es una acción que restablece a personas a la posición de hijo. Y eso es lo que tenemos que ser tú y yo. Restablecer a personas a la posición de hijos, no de condenación, de juicio, sino restablecer a personas a que eres amado, eres aceptado. Dios pagó el precio de una y para siempre. Él sabía y sabe todo lo que yo voy a pecar en un año, en una semana, en un día. Él sabe. Pero el enemigo viene a traerme condenación y culpa y me hace creer que no eres digna, que no te escucha. Pero es una mentira de Satanás. Dios siempre te escucha, porque Dios no se mueve en las emociones, se mueve en espíritu. Y nosotros tenemos que creer por fe que Él está. Es la fe, la certeza de lo que no se ve. ¿Sí? Y nosotros por fe creemos. Y entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que nosotros tenemos que restablecer a personas a la posición de hijos con todos los privilegios y responsabilidades. No hay como, hay privilegios, sí, hay responsabilidades, sí. Tú y yo en lo natural tenemos privilegios como hijos, pero también tenemos responsabilidades como hijos. Entonces, esa es la manera. Dios dice, eres mi hijo, te acepto y te amo, pero tienes responsabilidades. La responsabilidad tuya es que sueltes el pecado, que te arrepientas de ello. Tu responsabilidad es de decir, camino de tu mano, aun cuando mi carne, mi mente y mis deseos humanos me dicen, no quiero, no quiero, yo me agarro de tu palabra, porque dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque dice en tu palabra, yo no te he dado un espíritu de cobardía, ni de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Y Dios no te va a pedir lo que tú no puedes dar. Si Él dice que nos ha dado y podemos hacerlo, es porque se nos fue dado para ejercerlo, pero representa un esfuerzo tuyo, representa un clamar, ayúdame Espíritu Santo, porque necesito avanzar, necesito hacer tu voluntad, necesito ir al nuevo nivel, necesito ir en el camino correcto. Está en juego la vida eterna de todos nosotros. Mañana no sabemos si viene Cristo en un año, en 50 años, en 20, en 10, pero cuando venga Cristo, no quisiera yo quedarme ni que te quedaras tú. Yo quisiera encontrarnos allá, en su iglesia cuando sea arrebatada. Yo quiero ser de esa parte y yo clamo por mi familia y yo te pido que tú también clames por la tuya. Entonces, actitud perdonadora hacia los enemigos. Esa es nuestra actitud que debemos de tener, así como lo tuvo David, una actitud de perdón hacia los enemigos. ¿Por qué? Porque en cierta manera, ante la sociedad, ante el gobierno que había, ante ese tiempo, Mefiboset representaba el enemigo, ¿sí? Pero David estaba más allá de eso. Nosotros tenemos que saber
que ahora nuestros enemigos los tenemos que bendecir. Tenemos que orar por ellos. Porque esa es la manera que Cristo vino a mostrarnos, a darnos el ejemplo. Ya no podemos estar señalando que es que aquellos hacen eso y por eso mejor me alejo de la iglesia. No, dice, maldito el hombre que pone el ojo en el hombre, porque se van a la venida de Jesucristo. Jesús vino a modelarnos cómo sería, cómo debía de ser. Y un nuevo mandamiento les doy, el amor, el amor. Y nosotros tenemos que practicar ese amor. La manifestación de su amor por Jonatán. Aquí es otro punto, ¿verdad? Que nos manifiesta David. Ese amor por Jonatán. Tú y yo, aquí está representándose. Mi amor por Jesucristo, que digo tener por Jesucristo, me va a hacer, ¿verdad? Extender ese amor hacia mi prójimo. Porque es un mandamiento de Dios. Entonces, si a mí me está costando en esa área de amar a alguien que me dañó, a alguien que me lició, yo le tengo que pedir a Dios, ayúdame, Señor. Fortaléceme porque quiero verlo con tus ojos de amor. Porque quiero que en mi corazón se llene de amor, no por lo que Él me dé o deje de hacer, sino porque tú me estás llenando de ti. Entonces va a tener menos poder en ti la carne. ¿Sí? Va a tener menos poder esa área que el enemigo muchas veces nos quiere seducir. Entonces se manifestó, fíjense bien, se manifestó en una investigación extensa preguntando si había sobrevivientes de la familia de Saúl. ¿Qué te está diciendo esto? Ay, Señor. ¿Qué te está diciendo esto? Que tú y yo tenemos que investigar también de personas que tal vez lastimamos en el camino, que tal vez un exnovio, un pariente lo lastimamos en el pasado, que no conocíamos a Cristo. Investiga, ponte a cuentas, pide perdón, ¿sí? Pide perdón. También el otro punto se concretó hacer provisiones amplias y generosas, ¿sabes? ¿Y cuáles son tus provisiones que tú puedes hacer para esas personas que probablemente tú lisiaste o te lisiaron? David cumple el pacto con Jonatán. Tú y yo tenemos que cumplir ese pacto con Jesús. Ese pacto con Jesús que es de extender misericordia, de que da de gracia lo que por gracia recibiste. Eso es una palabra, es un principio. Si tú no perdonas, si tú no extiendes la gracia, nada me debe, está saldada la cuenta. Ese es un regalo de Dios, es el regalo que nos dio a nosotros tenemos que extenderlo. Tú me hiciste daño, pero nada me debes. Me hizo la persona que soy ahora. Ahora yo soy fuerte, ahora yo tengo un propósito, ahora yo sé, eso me ayudó a crecer, a fortalecerme, ¿verdad? Una de las promesas dentro del pacto de David con Jonatán consistía en mostrar misericordia a sus descendientes. Y yo quiero decirte ahora, Lucas 5:25 dice, y al instante se levantó delante de ellos y tomó la camilla en que había estado acostado y se fue a su casa glorificando a Dios. Este es otro punto de casa, de volver a casa. Este pasaje fue que Jesús sanó, ¿no? Y al instante dice, se levantó delante de ellos y tomó la camilla en que había estado acostado y se fue a su casa glorificando a Dios. Yo les voy a decir una cosa, todo lo que tú y yo hagamos para bien de nuestro prójimo, para bien nuestro, para sanidad, para liberación, para perdonar, para buscar sabiduría, entendimiento, prudencia, diligencia, todo aquello que Dios nos está llenando en un entendimiento nuevo, en una manera nueva de vivir. ¿Sabes qué es? Es glorificar a Dios, es glorificar a Dios y dar testimonio. Entonces en Salmos 52:8 dice, pero yo estoy como el olivo verde en la casa de Dios, en la misericordia. ¿Qué es misericordia? Ya vimos que es Gesed, que significa bondad también. Dice, entonces dice, en la casa de Dios, en la misericordia y bondad, se puede decir, de Dios. Confío eternamente para siempre. Entonces yo y tú estamos como el olivo, ¿sí? Y el olivo significa el Getsemaní, significa su fruto, que es el aceite. Y el aceite representa al Espíritu Santo. Entonces yo quiero estar como ese olivo verde y te invito a que estés como ese olivo verde, lleno del Espíritu, lleno de la revelación de Dios. Dios no te va a dar más de lo que tú ahorita no aplicas en tu vida, no accionas.
te invito a que acciones, a que perdones. Si te lisiaron, si te quitaron, ¿saben una cosa? El Señor es especialista en restaurar, en dar vida nueva. Perdonen y suelten y vuelvan a casa. El Rey los está llamando. El Rey los está llamando. Vengan, vengan porque hay un banquete para ustedes. No te preocupes cómo estés, no te preocupes cómo tú te sientes, no te preocupes cómo te ve el mundo. El Rey te mandó llamar, para él eres digno y te sienta a su mesa y te da las vestiduras de nuevo como lo hizo en el hijo pródigo y te dice, yo te amo con amor eterno y quiero que estés en mi mesa y quiero que vuelvas a casa y quiero que seas feliz, que te vivas gozoso, en paz. Y claro que sabemos que la felicidad que da el mundo no es la que da Dios, pero nos enseña a vivir en el gozo a pesar de las circunstancias. Entonces enseña a ver más allá de lo que podemos ver en este ámbito natural. Y entonces yo te invito a ti que me oyes. Deja lo lisiado. Deja esas partes lisiadas y pónselas a Dios. Y ve a casa. Vuelve a casa. El Señor te está esperando. No importa lo que haya pasado, no importa lo que hayas hecho, lo peor que hayas hecho, para Dios no hay medida de pecado. Todos los pecados son igual, así el que se roba un chicle, como el que asesina, como aquel que secuestra, como aquel que se prostituye. No hay pecado de diferencia, todos son pecados. Vuelve a casa. El Señor te está diciendo, vuelve a casa. Te amo, te amo. Y entonces yo quiero decirte este día, a todos los que me ven, tú eres acepto, tú eres amado y Dios te está llamando. Vuelve a casa, vuelve a tu familia, vuelve a tus padres, vuelve a tus hermanos. Perdona, suelta y el Señor se va a hacer cargo de todo lo que está dentro de tu corazón en este momento. No se trata que tú lo vas a limpiar, Él lo va a hacer por medio de que tú le obedeces. Hoy te bendigo y quiero orar por ti. Señor, yo bendigo cada persona en este momento que escuchó este mensaje. Hoy lo declaro, Señor, en tu nombre, Jesús, que tú entras en su espíritu, en su corazón, en su mente. Y todo lo que está atormentándole, Señor, tú los haces libres en el nombre de Jesús y los llevas de nuevo a casa, en tu presencia, en tu amor, en tu revelación, en tu dirección, en el nombre de Jesús. Hoy los bendigo y los cubro con la sangre de Cristo y los declaro bendecidos, prosperados y en victoria. Amén. Gracias y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.